Bienvenidos a todos, estamos en el concurso número 6 y este vídeo os va a encantar especialmente porque vamos a empezar con una historia que tiene absolutamente de todo. Tiene polémicas, tiene debate, tiene luchar a contracorriente por parte de muchos criadores y tiene mucho que ver con el pájaro que estáis viendo en la imagen, que es un canario de la mutación Bruno Pastel, en concreto en este caso es un Bruno Pastel rojo mosaico. Si alguno estáis un poco atentos a la actualidad de los últimos años con los concursos y demás, habréis podido comprobar que el canario Bruno Pastel seguramente sea uno de los canarios más polémicos, que más debates ha creado y que más, conflictos incluso entre propios criadores y propios jueces. ¿Por qué? Porque en el Bruno Pastel se ha dado una circunstancia muy especial que no es para nada habitual. En la mayoría de razas, en la mayoría de mutaciones, en la mayoría de especies, lo normal es que los criadores vayan hacia el estándar, ajustándose al estándar, es decir, el estándar marca las directrices o los parámetros a seguir y los criadores buscan acercar sus pájaros al estándar, es decir, cuanto más cerca estén mis pájaros al estándar, de mejor calidad serán, mejor lo evaluarán los jueces, más premios ganarán y más gustarán al resto de criadores. Bueno, pues en el Bruno Pastel, al menos en algunos estándares, en algunas federaciones, porque esto evidentemente hay que concretarlo en países y demás, pero se ha dado la circunstancia de que muchos criadores iban en dirección contraria de algún modo a lo que marcaba el estándar, y eso ha provocado, y eso también provoca y crea el debate de si en esa situación debemos seguir con lo que marca el estándar o nos tenemos que adaptar a lo que dice la mayoría, porque a fin de cuentas los criadores son los que mandan. Si dentro de una misma raza, dentro de una misma mutación, los criadores tienden hacia otro tipo de pájaros diferente al que marca el estándar, sea a medio, sea a corto, sea a largo plazo, al final se acabará modificando el estándar y se buscará ese tipo de pájaro, o incluso se originará una nueva variedad, pero eso, bueno, habría que debatirlo un poco. ¿Qué ocurre con el Bruno Pastel? Si comparáis los Bruno Pasteles actuales que podemos ver en los concursos con lo que veíamos hace algunos años, el Bruno Pastel actual es un pájaro donde la presencia de melaninas no es para nada evidente y lo que se busca es una envoltura del pájaro, un escurecimiento, un aspecto achocolatado generalizado de todo el pájaro, que crea un diseño bastante bonito, por ejemplo con canarios de fondo rojo mosaico, como en este caso, incluso con canarios de fondo blanco también crea un diseño chulo. Muy diferente al originario, donde la presencia de melaninas era mucho más evidente y no tenía esa envoltura. Claro, la polémica ¿cuál ha sido? El estándar, como digo, en algunas federaciones marcaba que teníamos que buscar un canario más parecido a ese, digamos, más de tipo antiguo, pero los criadores remaban en una dirección contraria y al final lo que puede es la fuerza de la mayoría y no nos tenemos que olvidar con ejemplos como este que estamos viendo, un canario Bruno Pastel en rojo mosaico. Y aquí estamos viendo otro canario Bruno Pastel de peor calidad en cuanto a pluma y forma y demás, pero bastante interesante también en fondo rojo intenso. Vamos ahora con otra gama, otra variedad de canario, en este caso muy clásica, ya hemos hablado de ella en algunos vídeos, que es el canario negro, rojo intenso y nevado, los clásicamente considerados como canarios bronce. Bueno, hemos hablado en algunos de los vídeos que actualmente lo que se busca es esa idea de melaninas muy anchas, estrías muy largas, y eso provoca, en cierta manera, que se pierda un poco la coloración llamativa, el color fuerte que pueda tener el hipocromo de fondo, ¿vale? Si ensanchamos mucho las estrías, pues provoca que pierda en cierta manera luminosidad el pájaro y se oscurezca. No digo que sea un defecto, digo que es una tendencia general que se busca, pero conlleva ese detalle. También conlleva una cosa, y lo podemos ver en algunos pájaros de concurso, como es este caso, que lo que puede provocar esa disposición de las melaninas en muchos casos, vamos a ver algunos canarios de concurso, para mí con un defecto completamente antiestético, que es que se forma un casquete completamente negro en la zona de la cabeza. En teoría, la zona de la cabeza del pájaro tiene que tener la misma disposición de estrías que la zona de espalda, pero por supuesto, porque es física pura, la espalda puede tener unas estrías muy anchas, negras, como en este caso, incluso más anchas que en este pájaro, y las estrías de la cabeza serán bastante más afinadas, serán lo más longilíneas posible y se notará, diferenciará las estrías de un canario negro de un ágata, pero se observa. ¿Qué nos encontramos con muchos de estos canarios? Ese efecto, digamos, como tapado, en el cual se forma un casquete oscurecido de la propia melanina que se difumina en la cabeza. Lo podemos encontrar en concursos incluso nacionales y a mí me resulta un efecto absolutamente antiestético, porque no es ya decir que buscamos un canario más oscuro y evidentemente es más oscuro, sino que la distribución de las melaninas no se cumple en la cabeza de ese tipo de pájaro. Y un detalle que podemos intuir en este tipo de pájaro y lo podemos observar en algunos otros pájaros de concurso. Vamos ahora con gamas de postura, razas de postura, seguimos dentro de los canarios y estamos viendo un canario giboso que podéis observar que tiene una coloración mucho menos habitual, una coloración anaranjada. Los canarios postura ya sabemos que la coloración no es tan importante como la propia forma, la propia postura, los propios rizos, pero dentro de esto de la coloración
podemos observar la gran diferencia que hay entre algunas razas que permiten la presencia de pájaros con factor rojo, es decir, pájaros con pigmentación, como este caso que está pigmentado, y otras muchas razas que impiden la presencia de pájaros con factor rojo. Ahí está la polémica, porque hay razas que permiten que haya pájaros con factor rojo dentro de los canarios de postura y por qué otras no lo permiten. Bueno, hay un poco ideas culturales de mantener la pureza de la raza, ideas un poco conflictivas, por ejemplo, con el canario raza española, el conflicto estaba en que si se aportaba el factor rojo podían ser pájaros que se cruzaran con el cardenalito, con lo cual se perdía la pureza, y un poco la polémica que ha habido en muchas de esas razas. Podemos observar ejemplos, como por ejemplo la mayoría de razas italianas, estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, razas italianas que sí que tienen permitida la presencia evidente de factor rojo, y otro tipo de razas donde no resulta tan habitual verlo. O ver, por ejemplo, que en este caso estamos viendo un canario giboso que sí que tiene una coloración roja, que desde luego no es el rojo que vamos a encontrar en los canarios de color, un rojo intenso, un rojo fuerte, un aspecto anaranjado, porque claro, tiene muchas más dificultades este tipo de pájaro para asimilar caroteno, son más amarillos en ese sentido, pero sí que podemos observar este tipo de pájaros. Como digo, en algunas razas sí lo vemos y en otras directamente está prohibido. Y ahora vamos a ver el ejemplo bonito, el ejemplo curioso. Aquí lo que estáis viendo es un panel de canarios Yorkshire, ¿vale? Que a mí personalmente es una de las razas de canarios que más me gusta, una raza muy clásica inglesa que ha tenido muchas variaciones en el estándar, que algún día hablaremos. Pero el típico color que vemos en los Yorkshire, o la idea que tenemos de los Yorkshire muchas veces es que vemos un canario con esas características muy grandes, pero un canario con un fondo anaranjado. No son rojos, porque no vamos a ver Yorkshire rojo, pero sí vamos a ver de un tono anaranjado. Y es, por ejemplo, también muy habitual verlo en otro canario absolutamente clásico, histórico, como es el canario Norwich, que también es un canario de postura. Esa tonalidad anaranjada, básicamente, es que reciben una pigmentación roja, pero no, primero que no tienen posiblemente la misma capacidad de asimilar carotenos que los canarios de color, y segundo, y esto también tiene influencia cultural, la pigmentación que reciben estos pájaros es diferente a la que sería habitual en un canario rojo. Pero un poco seña identidad de algunas razas de postura, verlos con esa presencia de factor rojo, como es el Yorkshire, que también podemos ver Yorkshire con otros colores, no tienen por qué ser todos rojos. O por ejemplo, ver también canarios como ya hemos dicho el Norwich, que es muy típico ver esos Norwich tan bonitos, tan pomposos naranja. A ver si tenemos alguna foto también para algún otro vídeo. O por ejemplo lo que dijimos en algún otro vídeo de los lizards rojos. Los lizards rojos son lo habitual en Inglaterra, mucho más posiblemente que los lizards convencionales que vamos a ver en España, que la mayoría tienen un fondo de color amarillo. Un poco seña de identidad, pero ahí está la historia o el conflicto entre muchas razas de canarios de postura que permiten el factor rojo, otras muchas que no lo permiten, y dentro de las que permiten hay algunas donde el canario rojo en sí es anecdótico, y otras muchas donde es prácticamente la seña de identidad de esa raza. Yo creo que un ejemplo bueno son los canarios York o por ejemplo los canarios Norwich también. Bueno, vamos ahora con un canario rojo mosaico. Estáis viendo en todos los vídeos prácticamente de los concursos algún canario rojo mosaico, porque creo que es un pájaro, para mí es de los más atractivos, sin duda más espectaculares, y creo que tiene muchos detalles que podemos comprobar. En este ejemplar, que es un buen ejemplar premiado en un nacional, es un pájaro bastante bueno, observamos un detalle que puede que no llame la atención, pero los criadores de canarios rojos mosaicos lo van a entender perfectamente. Normalmente cuando tenemos un canario mosaico, ya sea rojo o amarillo, nos vamos a fijar, lo que más nos van a llamar la atención, si son línea macho, es la máscara, ¿vale? Una máscara grande, una máscara amplia, redondeada, crea muy espectacular, y eso se va muy espectacular. Bueno, lo habitual en la herencia genética, lo más habitual, es muy raro ver pájaros de este tipo que no pase la máscara más allá del ojo, ¿vale? Que mínimo que llegara al ojo, pero lo más habitual es que, por ejemplo, en la zona del frontal, la disposición de la máscara no siempre es igual en todos los pájaros. La zona del frontal es mucho más habitual encontrarnos con pájaros con una máscara muy amplia, que pase de la frente bien hacia atrás, muy amplia, pero no es tan fácil conseguir genéticamente seleccionar pájaros que en la zona de debajo de la máscara, es decir, debajo del pico aquí, esta zona, ¿vale?, tengan un margen amplio del factor rojo, de hecho, o del factor amarillo. De hecho, lo podemos observar, por ejemplo, los canarios línea hembra, los machos línea hembra, que no tienen prácticamente máscara, acumulan, o sea, es muy fácil que acumulen aquí algo de coloración roja, pero enseguida pierden la coloración que tienen debajo del pico. Es muy difícil
crear ese pájaro que tenga una máscara completa, homogénea, que se reparta alrededor del pico y que tenga prácticamente la misma distribución desde la zona frontal que en la zona, como este caso, digamos, del babero. Y este es un ejemplo bastante bueno, que se acerca bastante a la realidad de ese tipo de pájaro llamativo. Bueno, aquí estamos viendo, si hemos dicho que la mutación Bruno Pastel era polémica, porque siempre lo ha sido, y sobre todo con el cambio de tendencia por parte de algunos criadores, el canario de tipo moña alemana, o la raza de canarios moña alemana, desde luego ha sido uno de los reyes de la polémica. Haremos un vídeo ya más adelante hablando de las mutaciones o la raza de canario más polémicas que ha habido, un poquito para desarrollarlo, pero para hacer un poco unas pinceladas de todo esto. En concreto, la raza moña alemana no deja de ser un canario de color, en cuanto a su forma es un canario de color totalmente, pero que tiene una moña. El debate está entre, claro, este canario es evaluado por jueces de postura. Los jueces de postura se ven obligados en esta situación a tener conocimientos de canario de color, porque el canario de moña alemana puede tener de color de fondo cualquier tipo de color, o sea, todos los colores que hay dentro de los canarios de color, las cientos de variedades diferentes, pues la puede tener un canario moña alemana. Con lo cual, el juez de postura, hombre, es difícil que sea un especialista también en color, porque tendría que tener mucho conocimiento, pero mínimo tiene que tener unas ideas muy claras para poder enjuiciar este tipo de pájaros. Vemos aquí un moña alemana de color poco habitual, porque la mayoría son rojos, blancos, amarillos, pero vemos un moña alemana que es de coloración faeo. Y evidentemente el juez que lo evalúe no solo tiene que evaluar la corona, si es de calidad, que desde luego en este pájaro la corona es bastante mediocre, veis que aquí al fondo corta bastante, pero tiene que evaluar también las características del color del pájaro, lo que hemos dicho con los faeos, los ocelos, la distribución de la feomelanina, etcétera, etcétera. Esa ha sido una de las polémicas que ha habido con el moña alemana. Pero no solo vamos a hablar de polémicas, vamos a hablar de cosas bonitas. El moña alemana nos permite aportar la moña alemana a prácticamente cualquier canario de color. Yo inicié el proyecto en su día, que lo sigo continuando de algún modo, aunque lo han continuado también más compañeros, del canario amarillo mosaico, que es mi favorito, con la moña. Y lo fui incluyendo y fui trabajando. Pero muchos otros criadores, por ejemplo, han conseguido sacar moña, como veis en este caso en faeo, en negro, en jaspe, en prácticamente cualquier otro color. Y es un trabajo genético, en cierta manera simple, que podemos hacer todo, muy entretenido, que nos puede llevar 3-4 años mínimo, y que nos permite conseguir pájaros de una cierta calidad y una cierta belleza también. Desde luego, un canario de postura, sí o sí, pero con el detalle de que puede presentar todas las coloraciones posibles, como es en este caso un canario moña alemana poco habitual en faeo. Aquí estamos viendo un canario muy clásico, un amarillo mosaico, y con el amarillo mosaico insistimos siempre, y hablamos en general con los canarios sobre que sean apretados de pluma para que luzca bien el hipocromo. Aquí estamos viendo un pájaro que tiene esa idea muy clara, es apretado de pluma, tiene la plumita bastante corta y eso hace que realce mucho la coloración de los hombros, que eso se ve un amarillo muy bonito, realce también el obispillo, aunque en este pájaro es mejorable, se vea un poco más llamativo en ese sentido. Pero ir hacia cortar pluma no significa perder también morfología, y en muchos casos lo vemos. Este pájaro, ¿cuál es un fallo que salta a la vista? Vemos que tiene una cabeza, lo que llamamos cabeza de serpiente, los ojos están muy juntos, aunque no se aprecian en la fotografía. Es un canario que ha perdido absolutamente las características de la forma. Puede ser bueno para trabajo, pero lo difícil en el sentido de trabajar con la pluma es conseguir canarios que aprieten la pluma, que tengan la pluma muy cortita, pero manteniendo la morfología y la buena corpulencia del pájaro. En este caso, por ejemplo, se pierde por la cabeza, que desde luego es llamativa y no resulta para nada atractiva. Aquí estamos viendo la misma imagen, ¿vale? Del mismo pájaro en el concurso. Insistimos con eso. Hay que diferenciar mucho lo que sería la pluma de lo que sería mantener también, muy importante, las características morfológicas. Así que nos vemos en el próximo concurso, ya queda muy poquito, espero que os esté gustando. Si queréis participar en los comentarios, a mí es de lo que más me hace disfrutar, los debates que se crean entre los criadores, hablar un poquito acerca de cada mutación, ver las opiniones de cada uno, un poquito a favor, un poco en contra, ver hacia dónde pueden ir evolucionando este tipo de gama, y para mí es lo más atractivo con este tipo de vídeos. Así que nos vemos en próximos vídeos, un saludo.